He borrado un poquito la pizarra para que me quepa esto nuevo. Con respecto a la adecuación ya hemos terminado. Esos son los elementos, los he puesto ahí más chiquititos. Y entonces nos vamos al otro rasgo, la coherencia. Alude a que un texto es coherente cuando la información que ahí se recoge está basada en las leyes de la lógica, está basada en el sentido común, no encierra en sí contradicciones, no repite 20 veces la misma idea sin aportar nada nuevo, no dice ahora blanco y luego lo que es blanco es negro, no. Es decir, la cuestión es que tiene que tener ese sentido común. Entonces, no se puede saber si un texto es coherente hasta que no se lee por completo. Y una vez que se lee es cuando nosotros miramos cuál es esa idea fundamental, ese tema que está desarrollando el texto, que es el que nosotros habremos apuntado cuando definamos lo que es el texto. Y aquí volvemos ahora a incidir en él. Es decir, que por eso el que ya desde el principio, cuando definimos texto, digamos cuál es la idea principal, no es un esfuerzo baldío, no, nos viene muy bien. Ya hemos hecho el esfuerzo, hemos extraído el tema y ahora en este apartado pasamos a desarrollarlo. Entonces hemos visto, pero claro, no podemos decirlo sin haberlo leído completo. Si tenemos a veces alguna duda, vamos leyendo cada enunciado y nos fijamos en qué es lo que se dice en cada enunciado, sobre de quién se está diciendo algo, es decir, quién es el sujeto de esos enunciados. Y eso nos puede dar una pista para saber, vale, se está hablando de esto, de este tema, de esta idea, de estas flores, de esta persona, de este hecho histórico, porque se va a ir repitiendo en algunos de los enunciados, ¿vale? Bien, más cosas. Bueno, lo que vemos, una vez que sabemos cuál es el tema principal, lo que tenemos que investigar ahora es cómo va avanzando este tema en la exposición del texto. Es decir, lo que es la progresión temática, cómo va progresando, cómo vamos aportando nuevas ideas en esta idea fundamental. Y entonces hay tres tipos de progresión temática que os he puesto ahí: tema constante, enlazado o derivado. Recordad, lo pongo aquí, ya lo borro, que el constante sería que si este es el tema principal, todo lo que va diciendo el texto estaría relacionado. Voy a hablar, como decíamos en clase, voy a hablar de las patatas, pues voy a indicar qué tipo de producto es, qué condiciones climáticas necesita, qué, yo qué sé, de dónde proceden, qué guisos hay con las patatas, pero todo gira en torno a las patatas. Bien, eso sería el constante. El enlazado tendría este otro esquema, en donde vamos uniendo uno con otro. No quiere decir que siempre sea justo el cierre de uno a continuación del otro. Podemos empezar hablando de las patatas y decir luego que vienen de América y decir, bueno, pues es que en América, que se descubrió en este siglo XV, patatín patatán, y ahí vivían los indios, este pueblo tenía estas características, entonces hemos empezado hablando de las patatas, hemos pasado a hablar de América y hemos pasado a hablar de los pueblos aborígenes, de los pueblos nativos de América. Entonces vamos enlazando una cosa con otra, ¿vale? Y luego ya el último, el tema derivado, sería que tenemos, os lo voy a poner aquí como con azul se ve la diferencia, tendríamos esta idea principal y lo que hacemos es subdividirla. Pongo dos apartados como que fueran tres, es decir, vamos a ir marcando distintas divisiones y eso es un tema derivado. Entonces ya tenemos la coherencia, como el texto sobre el que estamos trabajando habla sobre un determinado tema que comentaremos y cómo, si es coherente, es porque esa información que ofrecemos se basa en el sentido común, en la lógica y no encierra contradicciones. Y luego ya pasamos a explicar cómo vamos aportando cada vez nuevos datos sobre el tema que desarrollamos. Si lo hacemos de forma constante, lo hacemos de forma enlazada o lo hacemos de forma derivada. Y ya última característica, la cohesión. En la cohesión, recordad que significa unión. Entonces los textos, yo os decía que uno de los principales errores que tienen vuestros textos, los que corresponden a la entrega de trabajos, es que les falta cohesión. ¿Por qué? Porque en lugar de preparar vosotros primero un guión previo sobre lo que vais a hablar, cómo lo vais a enfocar, venga, yo voy a hablar sobre este personaje, primero voy a indicar esta descripción física, sus rasgos morales, cómo evoluciona a lo largo de la obra, porque vivir estas experiencias implica estos cambios, como tal. No tenéis eso, sino que directamente os ponéis a hablar. Y como no es vuestra redacción, sino que buscáis por internet a ver que voy a hablar del personaje de esta novela, pues cada vez que veis algo que os gusta, copia y pega. Y al final tenemos muchos párrafos, punto y aparte, donde aportáis nueva idea sin ningún tipo de sentido, porque no corresponde a ese guión previo, sino que de repente os ha gustado esto que habéis encontrado en esta página sobre este personaje, plon, lo pegáis. Y ahora consulto esta otra página y me ha gustado esta idea, pues pon, la pego. ¿Y cómo relaciono el primer pegote con el segundo pegote? No hay relación, por tanto os queda sin cohesión. Entonces, fundamental a la hora de elaborar un texto, ya no lo digo quiero decir que el tema del texto es importante y nosotros como lo estamos aplicando ante que yo doy un texto, que veáis estas características, pero lo importantísimo es que el día de mañana, cuando estéis en la universidad, que vais a tener que realizar tropecientos mil trabajos, tengáis esto presente.
Que tengáis muy presente el que yo pretendo conseguir exponer esta idea, por tanto voy a emplear estos recursos de cohesión, lo voy a hacer con esta coherencia, etcétera. Es decir, no es tanto para descubrirlo en un texto, sino para que tengáis presentes estos rasgos a la hora de elaborar vuestros textos, vuestros trabajos. Bueno, entonces la cohesión que implica la unión, habíamos hablado de una cohesión léxica. Esta es muy importante, es donde hacía más hincapié, porque os decía cómo a través del uso de las palabras, eso es el léxico, el vocabulario empleado, vemos la unión. Por ejemplo, apreciamos que hablamos de un mismo tema porque hay una palabra clave, fundamental, que se va repitiendo. Pero claro, la repetición de la palabra no se puede emplear de forma abusiva, porque quedaría entonces un texto desde el punto de vista del léxico paupérrimo. Por tanto, en lugar de emplear la repetición, se puede emplear los sinónimos. Y si no, un hiperónimo con sus hipónimos. En otras ocasiones se interesa hacer un punto de vista de contraste y entonces empleamos antónimos. Que hay muchos recursos para poder mostrar esa cohesión a través del léxico o bien a través de recursos gramaticales, como es pues, los paralelismos, ¿no? Crear estructuras sintácticas de los distintos enunciados similares, o bien las concordancias. Es decir, que hay distintas posibilidades para mostrar desde un punto de vista estrictamente léxico o bien gramatical esa unión. Recordad el empleo de palabras que tienen un valor anafórico o catafórico. ¿Qué narices quería decir esto? Anafórico es una palabra que sirve para citar algo que ya se ha dicho. Por tanto, lo estamos uniendo a eso que ya se ha mencionado. Catafórico quiere decir que anticipa la información que va a venir a continuación. Por tanto, la estamos uniendo a esa información futura. Entonces, tiene un gran valor de cohesión. La deixis recordad que quiere decir que muestra, un elemento es deíctico cuando muestra algo, puede mostrar una deixis temporal, alude al tiempo, personal, espacial. Entonces, especialmente esta deixis a veces se hace con estos elementos anafóricos y catafóricos, pero por ejemplo, un verbo es un elemento muy deíctico, porque alude incluso a cosas externas del discurso de estas personas o de estos tiempos a los que hace referencia. Por tanto, importante estos elementos que os estoy mencionando. Pero luego ya tenemos también la presencia de unos marcadores o elementos de unión. Tendríamos aquí estos tres elementos, los marcadores, que a su vez, si os recordáis, hablábamos de conectores, hablábamos de organizadores del discurso y también de los que eran organizadores del discurso y los marcadores conversacionales. Entonces, teníamos que los organizadores del discurso son aquellos que sirven para ir indicando eso, como aportamos en primer lugar, en segundo, para cierre, por último. Ese tipo de palabras, un marcador, es una palabra, secuencia de palabras que van juntas, seguidas, y que no tienen ningún tipo de valor sintáctico, no tienen ninguna función dentro de la oración, sino que sencillamente sirven para unir los enunciados. Entonces, cuando sirve para indicar que el orden que yo estoy siguiendo en la información que presento son los organizadores del discurso, o sirve también para incorporar un ejemplo. En primer lugar, para ti, y ahora añadimos, y para cierre, pues este tipo de secuencias son los organizadores del discurso. Los marcadores conversacionales, claro, no nos salían a nosotros porque los textos que yo os ofrecía no eran de una conversación, no reproducían una conversación, pero fijaos cómo nosotros cuando hablamos con otras personas vamos incorporando elementos que carecen de significado, que lo han tenido previamente, pero lo han anulado y solamente nos sirven como unión. Ese chico, pues, vale, sobre todo el vale, que es una forma verbal, o chico, o bueno, que es un adjetivo que aporta esa aceptación, no lo estamos empleando con el significado intrínseco a la palabra, sino que solamente es un mero elemento que sirve para empezar yo a hablar. Bueno, pues no tiene ningún significado, sino el que yo incorporo y me uno con esto bueno a lo que estaba diciendo antes otra persona. Y luego los conectores para indicar, pues a veces esa rectificación de lo anterior con un pero, con un sin embargo, o para indicar una consecuencia de lo dicho, para agregar información, pero vamos, sobre todo eso, para marcar la relación de causa-efecto, para añadir con esa conjunción más información, para la rectificación de carácter adversativo. Todos estos, ya digo, son para a lo mejor mostrar cierta rectificación con ese ahora bien, o hacer una aclaración de hecho. Entonces, estos otros elementos conectores se reconocen además porque suelen ir al principio del enunciado y van entre comas. Bueno, entre comas, después de ellos va una coma. Empezamos el arranque del párrafo y viene la comita. En ocasiones, a lo mejor, si se ha intercalado en medio del enunciado, sí que iría entre comas. Pero lo importante es eso, que sirven como elementos carentes de significado léxico para tener ese significado gramatical de meros elementos de unión entre los distintos enunciados. Y así, como son elementos de unión, lo que hacemos es cohesionar el texto.
Entonces ya tenemos a través de las palabras empleadas, a través de recursos gramaticales como concordancias, como paralelismos, como la presencia de elementos deícticos que presentan un valor anafórico o catafórico y los conectores o marcadores. Y así ya con esto os mando la tarea para que podáis trabajar.